Bueno, es momento de darle la bienvenida a Gustavo Leal, asesor del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, en materia de seguridad. Y hay que decir que en los últimos días se ha retomado con fuerza el tema de seguridad en los cruces entre campañas, ¿no? Y usted ha tenido una posición crítica para la propuesta que tiene la oposición en materia de seguridad, con diferentes posturas dependiendo de los partidos y de los candidatos. Bienvenido, primero que nada. Muy buenos días. Buenos días. Concretamente, ¿qué diferencias? ¿Cómo evalúa estas propuestas que se vienen haciendo en materia de seguridad? Mire, en primer lugar, creo que para poder discutir los temas de seguridad hay que partir de un diagnóstico. Y el diagnóstico es que hay que reconocer que existen, obviamente, problemas de seguridad, que se ha hecho mucho en relación a la profesionalización de la policía en el Uruguay, pero que hay una espiral de violencia en la sociedad en general que ha afectado la convivencia y que un futuro gobierno de Daniel Martínez, esto lo hemos hablado bastante con él, implica que en seguridad tiene que haber cambios, tiene que haber ajustes en un conjunto de políticas y tiene que haber profundizaciones de las cosas que se han hecho bien, porque en la vida nunca uno hace todo mal o todo bien. Siempre tiene claros oscuros y hay que tener la autocrítica de saber en qué se equivocó y saber por dónde hay que profundizar. En el camino de la profundización, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de profundizar la profesionalización de la policía. Y básicamente tener una estrategia orientada, en primer lugar, a reforzar a las seccionales policiales y las comisarías con mayor personal, con un sistema de trabajo mucho más de cercanía en relación a una experiencia que ya se comenzó a aplicar en otros países del mundo y que aquí ya hay policías capacitados, que tiene que ver con el policiamiento orientado a la solución de problemas. ¿Es un mea culpa eso? Es decir, el haber desarticulado, entre comillas, la comisaría de barrio. No, yo creo que no se desarticularon, porque a veces también se le pone un color a las situaciones. Alguna vez circuló algún video sobre algunas situaciones, por ejemplo, en una seccional aquí en Montevideo, o otro evento, exacto, otro evento que hubo de una seccional donde le robaron una cafetera. Situación lamentable, obviamente, y grave, punto. Pero tampoco me parece que se puede generalizar de que en las seccionales policiales no hay nadie, y que es el descampado, porque creo que en seguridad nosotros tenemos que acostumbrarnos a discutir con cierto aplomo y fuera de las pasiones de las etiquetas. Entonces, lo que sí es bastante claro es que el aumento delictivo llevó a reforzar los sistemas de patrullaje en las calles y creo que hoy hay que reforzar la presencia en las comisarías. ¿Pero para qué? No para volver al sistema anterior, sino para tener equipos especializados de policías basados en la policía comunitaria, pero con un plus, que son equipos que circulan y patrullan en determinadas zonas específicas de las seccionales, donde hay problemas de seguridad, donde tienen un vínculo directo con los vecinos, con los comerciantes, con el objetivo de tener información para poder actuar. Es decir, definir cuadrantes específicos de áreas de seguridad donde haya que intervenir. Ahí creo yo que por lo menos el 30% de los nuevos policías que vayan ingresando a la policía tienen que estar destinados a las seccionales. Hay un segundo componente. ¿Quiere decir que cambie el sistema de zonas? No. ¿Se mantendría? No, el sistema de zonas yo creo que es parte de la novedad que tiene una reestructura, y las reestructuras en las instituciones tienen que ver también con el desarrollo tecnológico. ¿Por qué hoy se centraliza el patrullaje? Porque hace 10 años no había GPS en los patrulleros y cuando uno iba a una seccional le tomaban la denuncia en un cuaderno. Entonces, ¿qué se hacía? Se pasaba a máquina las denuncias, todos los viernes se juntaba un informe de la seccional, se le mandaba por fax, porque había fax en esa época, se le mandaba por fax al jefe de policía. Durante el sábado y domingo se pasaba a máquina los 25 informes en un cuadro para tener una idea de lo que había pasado. Entre lunes y martes se analizaba y el miércoles siguiente se tomaba una decisión. Hoy uno va a una seccional, le toman la denuncia muchas veces con becarios que hay en las seccionales,
ingresa a una computadora, se georreferencia y por lo tanto el sistema de patrullaje tiene mucho más orientación de información específica. Se patrulla en función no de lo que le parece a un comisario, sino de información concreta de dónde están ocurriendo los delitos. Entonces, lo otro que hay que hacer y que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con profundizar la tecnología en la policía, en particular el aumento de la videovigilancia, alrededor de unas 10.000 cámaras en funcionamiento en todo el país, incorporar en algunos lugares claves las cámaras de reconocimiento facial. Hoy hay dos tipos de cámaras, están las cámaras de imágenes y están las cámaras que llaman LPR, que son aquellas cámaras que permiten identificar matrículas. Nosotros creemos que la experiencia que se ha hecho en el deporte de las cámaras de videovigilancia de reconocimiento facial, que implican que uno tiene una lista previa de personas que pueden estar requeridas, o en el caso del fútbol, que no pueden ingresar y rápidamente las identifica. Bueno, creo que tenemos que pasar a eso. También estamos convencidos que hay que aumentar y rediseñar y mejorar y actualizar los sistemas de patrullaje. El PADO ha sido una gran novedad, creo que es importante extenderlo y a su vez hacerle cambios para que sea menos predecible. ¿Menos predecible por qué? Menos predecible porque hay que diseñar sistemas que sean más rápidos en los cambios. Hoy, por ejemplo, el PADO tiene un sistema que, en función de la información de los delitos que ocurren, de la concentración de los delitos, eso que se llama en la jerga los mapas de calor, es decir, dónde se concentran. En las últimas 48 horas se registraron en estos puntos demasiados reportes de situaciones delictivas, entonces ahí se concentra. Se concentra para ahí. Porque la conducta delictiva tiene, si uno la mira a lo largo del tiempo, tiene una cierta regularidad. A veces hay despliegues del PADO donde nosotros entendemos que en determinados cuadrantes tiene que ser mucho más rápida los cambios, es decir, que no estén tanto tiempo en un lugar, sino que la sorpresa esté más del lado de la policía en forma más permanente. Porque también la delincuencia tiene mucho tiempo para hacer inteligencia, para ir viendo dónde está desplegada la policía. Entonces, si aquí en la zona del canal hay hechos delictivos, lo que hay que hacer es tener ese sistema del PADO, pero no siempre el PADO en la misma esquina, sino variándolo, incorporando un componente que implica más personal, pero es muy importante, que son policías encubiertos. Y por otro lado, sistemas de videovigilancia que se puedan mover en esas zonas. En las zonas del PADO no siempre hay sistemas de videovigilancia. Nosotros estamos proponiendo tener sistemas de videovigilancia móvil, de manera tal de poder tener equipos donde uno pueda instalar las cámaras y después, si hay eventos de seguridad en otro lugar, poderlos sacar cuando no haya que dejarlas en forma fija. Y además tener equipos encubiertos que permitan tener policías de investigaciones en autos particulares. Eso existía antes. No, hoy existe, pero a nosotros nos parece con un número reducido. Que es parte de lo que hay que reforzar. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que no queremos, que entendemos que tiene que haber cambios y ajustes, pero partiendo de lo que existe, no demoliendo lo que existe, tiene que ver con eso, tiene que ver con entender de que hay una policía hoy que está muchísimo más profesionalizada, tiene mejor equipamiento, tiene mejor tecnología, tiene mejor capacitación. Y bueno, a partir de ahí, ese es un componente, del componente del policiamiento. Hay otro componente que es en las cárceles. Nosotros en las cárceles tenemos una dificultad que son los niveles de reincidencia. Y si nosotros no bajamos los niveles de reincidencia, no va a mejorar la seguridad. Hay unos 6.000 presos que salen por año de las cárceles, unos 5.800 que ingresan. Estamos hoy en 11.200 presos. Necesitamos tener una política mucho más potente dirigida a los entornos familiares de las personas que están privadas de libertad y con algunos programas de intervención mucho más fuerte de seguimiento de la familia. ¿Por qué no se está logrando la reinserción y la reincorporación social de los privados de libertad? Se lo pregunto por este sentido. Ayer me tocó hacer la cobertura de esta forma novedosa de la visita de cárceles por videoconferencia. Ayer fue el turno de cárcel de mujeres, un número reducido, pero de Comcar, donde desfilaron ante los ministros 62 privados de libertad. Yo me quedé sorprendido, porque si bien eran personas muy jóvenes, la mayoría de ellos,
pero cuando la operadora penitenciaria del INR le relataba a los ministros cuál había sido el comportamiento de ese privado de libertad adentro de la cárcel y qué tipo de redención de pena tenía, todos estudiaban o trabajaban. Sí. Y porque tenemos la idea del privado de libertad que no logra una reinserción o que no logra, digamos, reencauzar su vida porque está en un rincón, en una cárcel todo el tiempo. Pero ayer me sorprendí. La mayoría redimía pila de pena porque estudiaban primaria, estudiaban secundaria, salían a trabajar a través de los convenios con el Zunca, trabajaban en el polo industrial. No sé si fue la selección de casos que me tocó presenciar, pero digo, esta gente realmente reincide cuando sale porque digo, oportunidades ha tenido dentro de la cárcel. Sí, claro. Los niveles de reincidencia son de 6 de cada 10 sí. aproximadamente. Quiere decir que hay un 40 que no. Estas visitas en general le dan, están focalizadas, fíjese, del total de las visitas que hicieron, solamente al 30% le otorgaron la libertad. Sí. Quiere decir de que estábamos hablando de un grupo relativamente pequeño de gente que tiene una buena conducta y que creo que marca el camino de lo que hay que hacer. En las cárceles nosotros estamos convencidos de que hay que por lo menos llegar a una meta de que el 70% de las personas ahí estudien y trabajen y clasificar y cambiar los sistemas disciplinarios. Hay sistemas disciplinarios en las cárceles de mediana y alta seguridad que tienen que ser más rígidos porque nosotros entendemos que, por ejemplo, el tema de los celulares hay que terminarlo en esas cárceles de alta seguridad y que en otras cárceles, como puede ser, por ejemplo, la cárcel de Punta Rieles Vieja, donde hay otra lógica y hay otro perfil, ahí puede haber otro tipo de conductas. ¿No está contemplado en esto el tamaño de las cárceles? Sí, el tamaño de las cárceles siempre es recomendable que sean de alrededor de 500, pero tiene que ver con la administración. Acá a veces yo he escuchado discusiones que discuten el edificio. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una cárcel que es como el Parque Posadas, ¿no? Que tiene una cantidad de torres. El problema es si lo administramos todo junto o separamos por torres. Creo que lo que hay que hacer en el CONCAR, por ejemplo, donde hay 3.000 personas, hay que subdividir esa cárcel en por lo menos 4 o 5 unidades penitenciarias, porque no es cierto que todos se mezclan. Yo he escuchado acá decir que hay cárceles donde se mezclan todos, no se sabe. No, no es verdad. Son módulos. Una cosa es el módulo 3, el módulo 4, otra es el 11 y el 8, claro. Y ahí no se mezclan. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que utilizar justamente esa infraestructura, pero tener clasificados en determinados módulos. ¿Ha fallado la clasificación de los privados de libertad? Ha ido demasiado lento, yo entiendo, y creo que ahora se está en las condiciones de poder dar un salto en calidad. Porque me parece que también en la gestión pública a veces uno escucha como si fuera a soplar y hacer botella, ¿no? Y que aparentemente se plantea, bueno, el Frente Amplio gobernó 15 años y esto no lo hicieron. Y yo digo, y el Partido Colorado, se lo dije a Talvi el otro día, gobernó 90 de corrido. Entonces, a ver, el Frente Amplio gobernó 15 años porque lo eligió la gente, no porque se sentó en el sillón y se impuso. Y en cada etapa hay desafíos nuevos. Y hay que renovar y hay que tener elencos nuevos. Entonces, una estrategia de seguridad de Daniel Martínez está basada en la presencia de cercanía, más patrullaje, más tecnología, fuerte intervención vinculadas al tema del narcotráfico y a las bocas de pasta base. Nosotros estamos convencidos de que ahí hay que reforzar el esfuerzo y hay que tener una política sistemática de cierre de ese tipo de lugares, como lo hemos hecho en algunos de los operativos Mirador, porque entendemos que esa es una dinámica que desborda a la sociedad de violencia. Claro, muchas voces críticas dicen, bueno, cierran las bocas, las 3 bocas que hay ahí, detienen a 4 o 5, incautan alguna cosa, pero después mandamos 4 toneladas de droga que salen del puerto de Montevideo hacia el exterior. Bueno, se combate una punta del delito, quizá el menos, el de menos peso, menor importancia, pero hay otras aguas mucho más pesadas que se siguen moviendo. Mira, acá yo escuché una persona que dijo, bueno, en realidad en esos operativos agarran 3 o 4 gramos nada más. Ojeda le dijo ayer. Sí, y no es verdad lo que dice. Está equivocado. En primer lugar, porque hay que estar en esos lugares. Hay que trabajar ahí, hay que poner la cara, hay que
animarse a entrar a esos lugares, a hacer la investigación. Es decir, que me parece que cuando se habla hay que tener cierta propiedad para opinar. En segundo lugar, me parece que son cosas distintas. Una cosa es la corrupción que se generó para que, por ejemplo, en un avión se embarcara droga con la anuencia de un oficial militar y un oficial de la policía. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa, y eso está muy mal y hay que combatirlo, y hay que mejorar absolutamente los controles, y es un error grave. Y hay que admitirlo, punto, nadie lo puede negar. Pero me parece que decir de que no hay que combatir las bocas de pasta base porque uno puede agarrar poca droga es no entender lo que sucede. Probablemente porque no vive al lado de una boca de droga. Yo me hago cargo y me pongo del lado de las personas que son víctimas de ese circuito delictivo, porque lo he hecho. Hemos intervenido en esos lugares, 616 allanamientos llevamos en los operativos Mirador, 313 personas detenidas, 249 en prisión, pero por delitos pesados: droga, tráfico de drogas, ley de estupefacientes, ley de armas, tráfico de armas y extorsión, los tres principales delitos. Están presas esas personas. Por lo tanto, hablo con propiedad de esto. Y una boca de droga no es solamente la droga que uno incauta, que en general siempre es poca porque la dinámica de la boca es esa. Pero el objetivo no es ese, no es la incautación de gran cantidad de cargamento. El objetivo es desarticular una red criminal que se genera en torno a la boca de droga, que el que haya vivido y me esté escuchando o tenga cerca una boca de droga sabe de lo que le estoy hablando, que implica personas que están armadas en el entorno, personas que roban o rapiñan para después vender productos robados ahí, basurales que se van generando. Han visto ustedes en las imágenes lo que son las bocas de droga, ocupación de casas a nivel forzoso. Es decir, me parece que hay que tener contundencia con las cosas que se dicen. Nosotros vamos por este camino. Los que piensen de que este es un camino que no tiene sentido, allá ellos. Nosotros lo defendemos. Ya quedan pocos minutos y me gustaría hacer hincapié en algo que usted decía de que a veces se piensa que la administración pública se puede hacer botellas. Todo esto que está planteando, ¿por qué no se ha podido hacer actualmente? Usted trabaja en el Ministerio del Interior en estos momentos. ¿Por qué no se puede hacer estos cambios? Mire, sí, yo trabajo en el Ministerio del Interior, no soy parte de la dirección del Ministerio. Yo creo que en cada etapa uno se plantea cosas diferentes, porque la vida es continuidad y cambio. Ustedes cuando empezaron el programa aquí probablemente no se imaginaron cómo iba a ser el formato del año 2019. Entonces, en el 2016 nadie le podría decir ¿por qué no pensaron cosas que capaz que tendrían que haber hecho antes? Y bueno, porque en la medida que uno va cambiando, esto es como cuando está en una obra. En una obra uno empieza por los cimientos y después hace los revestimientos. En el momento que tiene los cimientos hechos, que tiene determinadas cosas, ahí puede ir cambiando. Esto es como la educación de los hijos también. A los hijos cuando tienen 5 años, uno tiene que educarlos de determinada manera, ponerle límites de determinada manera. En la medida que la sociedad cambia y las personas crecen, también uno tiene que cambiar. Es decir, siempre en el diseño de políticas hay etapas y nosotros lo que estamos haciendo es eso, es reconocer etapas. A mí me preocupa, en particular, algunas propuestas de la oposición y en particular del señor Lacalle, que lo que plantean es demoler absolutamente todo lo hecho, como si en política pública uno podría actuar como una empresa de demolición. Por ejemplo, Lacalle y el Partido Nacional plantean derogar la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, eliminarla. Hoy la Dirección de Investigaciones junta la Dirección de Drogas, Inteligencia, Crimen Organizado y Hechos Complejos. ¿Por qué? Porque los delitos hay que investigarlos de manera integral. Ese trabajo en equipo, ellos lo quieren disolver y volver a las chacras. Quieren, por ejemplo, retornar a el sistema viejo del trabajo policial. Pero quieren en particular, y lo quiero dejar planteado acá, retornar con 1000 retirados. Ellos quieren reincorporar a la policía 1000 retirados policiales.
a mí me parece que ese tipo de políticas en una institución donde hoy los oficiales tienen un promedio de 35 o 45 años y se han formado, implica como que aquí en una carrera profesional o en cualquier lugar se trajeran a todas las personas que ya se retiraron de la policía para que vuelvan. Hay policías que se retiraron cuando, repito, no había computadoras en las seccionales y mandaban los informes por fax. Yo creo que hay que confiar en la gente joven, hay que apostar a la renovación en el Uruguay y al cambio permanente. Y bueno, por ejemplo, también están planteando la idea de que los retirados policiales, que son 17.200 en el Uruguay, tengan la posibilidad de hacer intervenciones de seguridad de acuerdo a lo que ellos consideren como una emergencia. Eso es gravísimo. No sé si se entiende. Es decir, los retirados policiales se retiraron. Hay 17.200 de todo tipo de formación y edad. Ellos lo que plantean es que los retirados tengan el porte de armas automático, es decir, que no sean como cualquier ciudadano que tienen que tener un control para eso, pero además que puedan intervenir en situaciones de seguridad de acuerdo a su leal saber y entender, y como plantearon el otro día, que sean una fuerza auxiliar de apoyo, actuando a su criterio y en lo que consideren acciones de urgencia. Esto es el libre albedrío absoluto fuera de las normas de procedimiento policial. Implicaría de que si aquí hay un retirado policial que sale del canal y ve que hay un auto parado acá en la esquina con alguien, en vez de llamar a la policía y diga, mire, estoy preocupado porque hay un auto hace muchas horas acá, que intervenga él. ¿Se imaginan lo que puede ser eso? Eso es desarticular la institucionalidad, no genera confianza. Nosotros reconocemos de que en seguridad hay que mejorar, que no puede ser más de lo mismo. Por eso hemos hablado de cambios, hemos hablado de ajustes y hemos hablado de profundizaciones. Nos hacemos cargo de la necesidad de cambiar y en parte que Daniel Martínez me haya planteado a mí que yo fuera el vocero de los temas de seguridad del Frente Amplio implica un énfasis muy particular. Pero cuidado con plantear este tipo de incertidumbres porque nos puede llevar a una deriva peor de autoritarismo y de inseguridad en el país. Leal, muchísimas gracias por estos minutos. Nos tenemos que ir a la pausa, nos quedamos prácticamente sin tiempo, quedaron muchísimos temas para conversar. Ojalá pueda seguramente sea materia para seguir conversando, porque el tema seguridad está instalado en la campaña y seguramente podamos tener nuevas oportunidades de seguir conversando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Derecho a la pausa, que estamos atrasados.